Hola, buenas tardes. Mi nombre es Xochitl Palomo y el día de hoy vamos a hacer el devocional que está basado en Lucas 9:46. Pero antes de empezar, ¿cómo ven si me acompañan para hacer una oración y que sea el poder del Espíritu Santo pues guiándonos, diciéndonos la interpretación de esto que vamos a leer? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que nos instruye, el que nos capacita, el que nos enseña, el que nos muestra tu palabra. Y hoy venimos delante de ti, Señor, para que sea el poder de tu Espíritu Santo dándonos esa revelación, dándonos ese entendimiento de lo que tú quieres hablar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a que no nada más quede como escuchar tu palabra, sino que la podamos poner por obra y por práctica. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar y está basado en Lucas 9:46 y como título dice, ¿quién es el mayor? Dice aquí. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Si se fijan, dice Jesús, percibiendo los pensamientos. O sea, ¿cómo se dan cuenta ustedes y yo que Jesús sabe lo que pensamos? Entonces, pues como dice el Señor en su palabra, que para Él no hay nada que se le pueda ocultar ni que se le pueda esconder, porque Él ya sabe lo que pensamos, ¿verdad? Dice, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, aquí dice Cristo Jesús, que para Él todos somos valiosos. Aún así, el niño más pequeño, que no tiene nada de conocimiento de la palabra o que no tiene un entendimiento como uno, que ya está más adulto, también eso es de valor para Cristo. Igual, muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo y que lo llegamos a conocer y que estamos apenas empezando poco a poquito a conocerlo, muchas veces se nos dice que somos bebés espirituales. ¿Por qué? Porque estamos como que apenas empezando a conocer de la palabra de Dios. Y Cristo también dice que aún ellos que son pequeños en el conocimiento de la palabra, ellos tienen mucho valor también para Cristo. ¿Por qué? Porque están empezando a hacer el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que ante Dios todos somos iguales. No hay más grande ni más pequeño, ni que yo sé más, ni que yo sé menos. Todos somos iguales ante Cristo y ante Dios. Y luego el siguiente tema dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice así. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, lo que yo puedo aquí entender que cuando Cristo andaba predicando su palabra, había muchas personas que lo seguían, no nada más los discípulos. Entonces los discípulos estaban como celosos de que había otras personas que también echaban demonios. ¿Pero por qué lo hacían? Porque ellos también habían seguido a Jesús, tenían el conocimiento de Jesús. A lo mejor no andaban como los discípulos todo el tiempo atrás de él, pero ellos tenían ese conocimiento. ¿Y quién les había revelado ese conocimiento? Pues Dios Padre a través de su Hijo. Y ellos también tenían esa autoridad. ¿Por qué? Porque tenían ese conocimiento. Cuando Dios les da ese conocimiento muchas veces a las personas y ese entendimiento, aunque no sean de nuestra iglesia, pero pertenecen a otras iglesias, pues si Dios les da esa revelación y esa autoridad para que ellos también echen fuera los demonios, pues no debemos nosotros de decir, ay no, tú por qué sí o yo, por qué haces eso, no, simplemente tenemos que aceptarlo, como dice aquí Cristo, no se lo prohibamos, porque si el Señor les da a ellos esa autoridad,
pues solamente el Señor es soberano y Él sabe a quién les da la autoridad. ¿Por qué? Porque son personas que también tienen ese conocimiento de la palabra de Dios, no nada más nosotros. Aquí en el mundo hay muchas personas que tienen ese conocimiento de la palabra y que tienen esa autoridad, pues para echar demonios, pero los demonios no son físicamente, simplemente a veces las personas están con tantas ataduras generacionales o tantas cosas que traen en su mente, que hay personas que sí les traen como que esa libertad de pensamientos, de enojos, de ira, que traen tan arraigados y que son dominados por ese enojo y por esa ira, por esa maldad que traen. Y pues cuando son tocados por el poder del Espíritu Santo, pues hay libertad, ¿verdad? Después dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Dice, cuando cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, o sea, Cristo, los reprendió, diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ay, yo cuando estaba leyendo esto, pues sí me quedé así como impresionada porque muchas veces nosotros queremos hablarle de la palabra de Dios a otras personas y las otras personas pues no aceptan a Cristo. Entonces en nosotros no debe de haber ese enojo, esa ira, esa contienda de decir, ay, pues no aceptas a Cristo y ahorita voy a declarar palabras de enojo, de ira y que venga, no sé qué cosas hacia la vida de esas personas. Pero aquí, el Señor le dice que vosotros no sabes de qué espíritu sois. O sea, nosotros somos el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, y si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, pues aunque las personas se nieguen a aceptar a Cristo o que las personas no acepten a Cristo, nosotros no debemos reprenderlas diciendo cosas equivocadas y que va a caer fuego o que te vas a ir al infierno o cosas así. Nosotros no somos quien para condenarlas, al contrario, como nos ha enseñado Cristo Jesús. Y yo creo que aquí a los discípulos Cristo también les había enseñado que deben de andar en amor, en paz, predicando la palabra. Y pues a veces a nosotros nos entra un celo porque esas personas están ciegas y queremos así como que, ándale, escucha esto y lo otro, y si no te va a pasar esto y lo otro. Pero no, Cristo nos dice que nosotros no debemos de ser de ese mismo espíritu que ellos traen, ¿sí? Si nosotros debemos de ser de esas personas que hablan la palabra, pero con ejemplo, con paciencia, con dominio propio, con mansedumbre, que pues hay que siempre estar pidiendo la ayuda del Espíritu para que esos dones pues se nos desarrollen, ¿verdad? Y todo el tiempo, no nada más es que hoy le pedí ya el dominio propio, pero mañana ya se me olvida. No, hay que estarle diciendo constantemente, ¿ok? Y luego dice aquí, los que querían seguir a Jesús, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, pues nosotros como seguidores de Cristo, aquí nos está diciendo que nosotros no podemos poner en primer lugar a la familia o poner en primer lugar mm, pues sí, prácticamente a la familia, o sea, en todas las actividades, en todas las que nosotros hagamos,
para el reino de Dios, primero tiene que estar Cristo en nuestro corazón. Y esto no significa que nosotros estemos peleados con nuestra familia o que no vayamos a verlos o que no estemos con ellos, porque aquí le decía, déjame primero despedirme de mi familia. Pero muchas veces, si yo voy y le platico a la familia, miren, que creen que ya me volví cristiana, que ya soy discípula de Jesús, y si mi familia no es creyente, pues ¿qué va a hacer? Me va a rechazar, ya no va a querer estar conmigo, y entonces va a haber esa contienda. Entonces por eso Cristo Jesús dice eso, que primero tiene que estar en nuestro corazón Cristo en primer lugar, antes que la familia. ¿Por qué? Porque luego nos van a rechazar y pues va a haber esos pleitos, esas contiendas. Pero les digo, eso no significa que yo no vaya a ver a mi familia, sino que yo predique el reino de Dios dentro de mi familia. Como dice aquí al final, es que primero debemos predicar el reino de Dios, ¿sí? Y luego aquí donde dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí es que no habla muchas veces de una muerte física, más que nada habla de una muerte espiritual, porque así como nosotros estuvimos en el pasado, antes de conocer a Cristo, muertos espiritualmente, porque no sabíamos de la palabra de Dios, porque no entendíamos. Habíamos oído, escuchado y tal vez íbamos a la iglesia católica, pero no tenemos como que esa revelación, ese entendimiento de lo que es estar muerto espiritualmente. Entonces, ahora él le dice, deja que los muertos, o sea, las personas que no conocen del Señor, entierren a esas personas que ya murieron y que como ya están muertas, pues a esas personas ya no les puedes hablar ni puedes predicarle el evangelio. Muchas veces no precisamente puede ser tu papá, puede ser alguien más de tu familia, pero decir aquí lo que dice el Señor, antes mejor ve y predica el evangelio, ve y háblales. ¿Por qué? Porque el día que ellos fallezcan o que ellos ya no estén aquí, pues ¿para qué? Ya no tiene ningún caso porque ya fueron a dar cuentas. Entonces por eso dice, deja que esas personas que están muertas, pues ellos vayan a enterrar a los mismos muertos, que espiritualmente pues también están muertos y la persona pues físicamente también está muerta. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros en nuestra propia familia hablemos de Cristo, prediquemos la palabra, prediquemos el reino de Dios, no que nos alejemos de ellos ni que no vayamos a enterrar a nuestros muertos. Sí, y lo podemos hacer, pero Dios quiere que primero busquemos el reino de Dios, vayamos y prediquemos con el ejemplo, les enseñemos lo que Dios quiere para sus vidas, que así como Dios nos rescató a nosotros del pecado, de la maldad, de la inmundicia, y que somos obras en proceso, y que el Señor pues todavía sigue trabajando con nosotros, es lo que Dios quiere, que vayamos a predicar el evangelio antes de que esas personas lleguen a fallecer, que esas personas sean salvas, que reconozcan sus pecados y que le pidan perdón a Cristo, para que cuando llegue el momento de que puedan dar cuentas, esas personas pues sean salvas y no vayan pues ahora sí que como dice, al fuego eterno, ¿verdad? Porque pues es lo que Dios quiere, que no se vayan al fuego, sino que vayan y partan a su presencia antes de que estén muertos. Por eso dice el Señor, ve y predica el evangelio a todas las personas que están muertas, pero muertas espiritualmente, ¿sí? Que no quieren conocer de la palabra. Pero claro, con ejemplo y con todo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego aquí dice misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en Dios delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Si se fijan, no nada más eran los 12 discípulos con lo que Cristo contaba. También mandó a 70 personas más, porque aquí dice, él envió de dos en dos a 70 personas. Entonces, antes de nosotros ir a predicar la palabra, pues de preferencia vayamos de dos en dos, ¿verdad? Porque luego si nos echan un montón, pues ya el otro nos ayuda, nos apoya una con la otra. De ahí la importancia de que Cristo no nada más tenía 12 discípulos, mandó a más discípulos que eran 70, lo que se dice aquí, y todas las personas que andaban con él.
todavía eran mucho más, ¿verdad? Y luego dice aquí, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pues esto significa que hay muchas personas allá afuera que no conocen de la palabra de Dios y necesitamos nosotros como obreros en Cristo hablar la palabra, predicar la palabra, y aquí nos manda y nos dice el Señor que la mies es mucha, o sea que es mucha la gente y que necesitamos seguir orando para que haya más personas que puedan hablar de su palabra, que puedan predicar, que tengan ese valor y esa valentía de decir, yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a hablar la palabra en el lugar donde estemos. Y si a veces nos da pena, nos da vergüenza y dices, ay, pues qué van a decir, qué van a pensar. Bueno, prediquemos con el ejemplo, porque las personas nos están viendo, ellos saben, y nos ven diferente y ellos nos ven. Muchas veces con el puro ejemplo, como tratamos a las demás personas, que vean ese diferente trato de que nosotros les damos, y ya con eso es también predicar la palabra, pero en su oportunidad, en la medida que podamos, pues hablar la verdad, porque es lo que nos manda aquí, y que oremos para que haya más personas que puedan hablar su palabra. Dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. O sea, aquí el Señor ya nos está alertando de que nos vamos a encontrar con mucho tipo de personas, desde personas bien difíciles que no quieren aceptar y que nos van a señalar, que nos van a enjuiciar y que van a decir que esto, que el otro. Pero si nosotros estamos convencidos de que Cristo es el único Dios verdadero, el único Dios que salva, que perdona, pues ya lo que digan las personas, pues ya no nos debe de interesar, ni de decir, bueno, Señor, pues te encárgate. Tú vas a tratar con el corazón de esa persona en su momento, en su tiempo. Y como dice aquí, siempre decir, paz sea a esta casa. Siempre decir cuando lleguemos a una casa y que vayamos a predicar o al trabajo, no precisamente la casa, al trabajo, a veces a donde vayamos, decir, pase a esta casa, pase a este lugar, la paz del Señor esté en este espacio, donde quiera que andemos, en el trabajo, en nuestra casa, en nuestra propia casa, decir, la paz de Dios esté en este lugar, ¿sí? Y luego dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el pueblo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, los acudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Pues bueno, pues aquí el Señor nos enseña que va a haber muchas personas que no acepten al Señor. Pero también va a haber personas que sí acepten al Señor y dicen, ay, que estemos en convivencia con ellos, que lo que ellos nos ofrezcan, pues lo vamos a tomar, a disfrutar. Pero aquí dice que tomemos y bebamos, pero aquí no dice que bebamos vino. No se trata de un vino, se trata que estemos llenos del Espíritu, que nosotros podamos también discernir, no, lo que es vino a Dios no le agrada, que nos emborrachemos de vino, dice el Señor dice, emborráchense del poder del Espíritu Santo. Entonces, miren, las personas, cuando uno les habla y así, ellas no te ofrecen ese vino porque saben que el Señor les pone en el Espíritu también a ellos de que nos den de beber, pero cosa buena, no cosa que nos va a afectar o que nos va a perjudicar, porque nosotros somos de Cristo, los seguidores de Cristo. Tenemos que pedir mucho discernimiento y entendimiento de qué vamos a tomar o qué vamos a beber,
Aún así las personas que nos ofrezcan cosas buenas, tenemos que estar siempre con el entendimiento y el discernimiento. Pero cuando uno predica el evangelio, las mismas personas no te ofrecen cosas malas, porque también a ellos les ha llegado el reino de Dios y ellos se alegran de que haya llegado el reino de Dios, y como están alegres, contentos, pues disfrutan de cosas buenas, de cosas lo que el Señor nos ha dado. Igual, pues va a haber gente que no nos quiera aceptar, pues decir, y que nos digan groserías tal vez, o no sé, tantas cosas que puedan decir, pues que eso no nos afecta. Hay momentos en que sí, pues sí nos afecta y dice, ay Señor, pues es que yo le hablo de tu palabra y veo cómo está y están pasando una situación difícil, y aún así ella pues no quiere escuchar. Pero mira, el Señor es el que se encarga, aún sea la persona más rabiosa que pueda estar y que uno les hable, mejor decir, Señor, pues tú encárgate. Yo me sacudo el polvo, yo me sacudo esas palabras que ella me dijo tan ofensivas, tan hirientes, no van a entrar en mi mente ni en mi corazón. Y si entran, pues decir, Señor, esa persona me lastimó, me hizo sentir mal, pero tú dices que me sacude el polvo. Y en el nombre de Cristo Jesús, pues yo me sacudo todo ese polvo y nada de eso me va a contaminar, ni me va a convencer de lo contrario. Yo sigo creyendo en ti, en tu palabra, y vámonos para adelante. Ya que el Señor se encargue de ellos. Y luego dice, aquí en el 10:13, hay sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, ¿se imaginan? De aquí la importancia de hablar el evangelio, de predicar el evangelio, porque aquí el Señor nos está advirtiendo que esas personas pues no les va a ir nada bien. Porque si nosotros hablamos de Cristo y predicamos la palabra y la sana doctrina, a quien están desechando es a Cristo, no a nosotros. Porque aquí lo dice muy claro, el que a vosotros oye, el que nos oye a nosotros, dice, oye a Cristo, porque nosotros hablamos de Cristo, predicamos la palabra de Cristo. Y el que nos desecha a nosotros, si nosotros vamos, hablamos, predicamos la palabra y la gente no quiere escuchar, dice, desecha, dice, a mí me desecha, o sea, desecha a Cristo. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, no nada más desechan a Cristo, también desechan al Padre, también hacen a un lado al Padre, también no quieren nada con el Padre Celestial. Por eso, pues nosotros no nos debemos de tomar nada a pecho. Sí, a veces sí nos tomamos cosas muy a pecho, ¿verdad? Porque las personas son muy hirientes. Pero con esta palabra el Señor nos está diciendo que es a Dios y que es a Cristo al que rechaza. No es a nosotros, es a Cristo Jesús al que están rechazando. Pero el Señor es el que se va a encargar. Regreso de los 70, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínense el gozo del Señor. Dice, regresaron los 70 gozosos. O sea, nosotros podemos regresar ante la presencia de Dios y decir, Señor, muchas gracias, estoy gozosa, estoy feliz porque hay gente que está escuchando tu palabra, hay gente que tú estás preparando los corazones para que vengan al conocimiento tuyo de tu palabra. Y luego les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, Cristo el Hijo vio a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Como aquí dice, tenemos que regocijarnos de que nuestro nombre está escrito ya en el cielo. Dice, no nos vamos a regocijar si hay gente que es liberada o que viene al conocimiento de Cristo y
y nosotros nos gozamos, sí, sí debemos de gozarnos, pero también dice, regocijemos porque nuestros nombres están escritos en, en los cielos, y los nombres de esas personas que aceptaron a Cristo también van a estar escritos en el cielo. O sea que no nada más nuestros nombres, sino también los nombres de esas personas. Por eso dice, regocíjense, porque los nombres de todas las personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y que son seguidores de Cristo, pues esas personas, su nombre está escrito en el cielo. Por eso debemos de regocijarnos, y porque ellos van a seguir a Jesús y ellos van a tener esa intimidad y esa comunión con Cristo. Y luego dice aquí, Jesús se regocija. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Fíjense, Jesús se regocijó en el Espíritu, no en los sentimientos, no en lo que decía, ay, pues tengo mucha gente que me sigue, y ese era como un sentimiento. Jesús tenía sentimientos, pero él no se regocijaba en los sentimientos, en lo que estaba viviendo. Él se regocijaba en el Espíritu. Y así nosotros nos tenemos que regocijar en el Espíritu, ¿sí? Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros vemos, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Imagínense, nosotros tenemos ese privilegio de conocer al Hijo. Lo que los del Antiguo Testamento, ellos no conocieron al Hijo, ellos nada más conocieron al Padre. Y por eso dice aquí, todas esas cosas nos fueron reveladas, toda su palabra nos ha sido revelada, y nosotros tenemos ese corazón dispuesto, ese corazón enseñable, ese corazón de decir, wow, Señor, ¿cómo me has traído tanta revelación? ¿A través de quién? A través de su Hijo y a través del poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros estudiamos su palabra y pedimos la revelación del entendimiento a través del Espíritu, pues el Señor nos los va a revelar. Por eso dice aquí que bienaventurados los ojos que ven lo que nosotros vemos. O sea, tenemos que sentirnos gozosos porque nosotros podemos ver las gloriosas riquezas de Cristo Jesús en nuestras vidas. Podemos tener esa abundancia de paz, de amor, de gozo. Aún en medio de tiempos difíciles, la tristeza nos va a dar, pero nos va a pasar muy rápido porque nos regocijamos en el Espíritu y porque creemos esta promesa de que el Señor nos está revelando su palabra, sus promesas, y eso es para regocijarnos, para estar alegres, para estar contentos, ¿verdad? Y luego ya dice aquí el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues aquí ahora sí que si queremos ser obedientes a Cristo Jesús, y nada más podemos cumplir con un solo mandamiento que dice aquí, amar a Dios en primer lugar, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros. Entonces, pues en eso se resume toda la palabra de Dios, toda la palabra que Él es amor y que solamente a través de Él podemos amar. Si no lo conocemos, si no lo buscamos, si no lo honramos, jamás vamos a amar a nadie. Yo creo que ni a nosotros mismos. Pero cuando venimos al conocimiento de la palabra, pues
ahí es donde podemos realmente amar a Dios y ver a Dios. Pues muchas gracias. Creo que me pasé un poquito y pues muchas gracias. Y antes de eso, pues vamos a orar para que sea el poder del Espíritu Santo, pues ayudándonos a que estemos pegados al corazón del Padre para que Él nos dé más revelación, más entendimiento y pues lo busquemos, como dice ahí, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Papá Dios, te doy gracias esta mañana, Señor, porque a través de tu palabra tú nos has enseñado y nos has dicho, Señor, que nosotros tenemos que ser hacedores y oidores de tu palabra, Señor, y que prediquemos tu palabra. Aunque haya personas que no quieran aceptarla, Señor, pues tú te vas a encargar de ellos. Ayúdanos, Señor, también que cuando predicamos la palabra y que estas personas no te acepten, pues que no nos tomemos nada personal, Señor, porque cuando te rechazan la palabra que nosotros hablamos o predicamos, no nos rechazan a nosotros, Señor, sino que rechazan al Padre, rechazan al Hijo. Y hoy también, Señor, pues nos ponemos a la brecha por esas personas y te pedimos perdón, Señor, por esas personas que no te han aceptado, y oramos para que sea el poder de tu Espíritu Santo trayendo un convencimiento de pecado, Señor, a todas esas personas que les vamos a hablar tu palabra, y que ese corazón esté preparado, Señor, para que la buena semilla de la fe, de la esperanza, del gozo, de la alegría, de saber que hay un Dios grande, que un Dios que siempre nos escucha, que puedan esas personas pues aceptar a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por escucharme y espero que esta palabra haya sido de mucha edificación, así como lo fue para mí, y que pues el Señor nos ayude a aplicar su palabra. Gracias y hasta luego.